Bueno, continuando con la serie de anécdotas, ahora me voy a situar en un momento, o en los momentos más difíciles quizás, entre mi adolescencia y los comienzos de la adultez, los 20 y pico de años. Yo en ese momento era una persona muy tímida, muy introvertida, acomplejada, que también en el secundario, a través del bullying y cargadas, se vio exacerbada. Todos esos temas se fueron exagerando y siendo más sufrientes. Uno de los temas era la flaqueza, una contextura física, una tendencia natural en mí. Pero bueno, en las cargadas del secundario todo se hacía más intenso. Una parte mía se creía de que si todos estaban de acuerdo con que estaba mal lo flaco que era, yo estaba mal. Entonces era un padeciente, sufría. Y una de las cosas que hacía era, en pleno verano, o en los momentos de más calor de ir al colegio, con días de más de 30 grados de temperatura, iba yo al colegio muy abrigado, para disimular la flaqueza. Es decir que, digamos, prácticamente que hasta los 20 y pico de años, ya incluso después del secundario, nunca había usado pantalones cortos prácticamente, usaba medias siempre, aunque sea verano, y nunca usaba remeras, solo en mi casa, no salía a la calle a exponerme con mangas cortas. Esto era porque, según mi creencia o como yo me miraba en el espejo, me veía más delgado. Y sufría mucho el calor, porque días de 32 grados, 37, y yo iba al colegio con un pullover bien grueso. Sentía que el pullover me hacía más grosso, más musculoso y me sentía más seguro. Y después me cargaban por eso, ¿no? Yo chivando, transpirando como un loco, con un pullover, y todos fresquitos, con poca ropa. Y bueno, las medias y los pantalones cortos también, porque me hacían exponer la flaqueza de mis piernas, y me avergonzaba mucho. O las pocas veces que usé pantalones cortos, me han dicho que parecía una urraca, o un pelicán, o un flamenco. Y casualmente, bueno, quizás por tantos años de usar medias, en la primer parte de la pierna, entre el tobillo y la mitad de las pantorrillas, no me crece pelo. Me quedó como una depilación definitiva por tantos años sin usar medias. Después, ya en los 20 y pico, 20, 21, 22, algo que me pasaba, me costaba mucho relacionarme con las mujeres. Era muy tímido. Mucho me costaba. Era muy inseguro. Y de pronto, en la localidad que yo vivía, en la zona sur de Gran Buenos Aires, había una mujer que me impactó. Nunca hablé con ella, pero la miraba, trabajaba teniendo un local de ropa y me obsesioné. No podía dejar de mirarla. Y pasaba a propósito por ahí todos los días y la miraba. Empecé a ver que iba siempre a un bar de la esquina a tomar algo y pasaba para mirarla, y hasta me he sentado algunas veces en el bar a tomar algo solamente para observarla. No sé si alguna vez esa mujer se dio cuenta. Yo por ahí parecía un loco, un acosador, pero era por ahí un mirón, una persona que estaba obsesionada, o que se me generó en mí una especie de imaginación o de enamoramiento virtual, y hasta soñaba de que en algún momento ella me iba a hablar y que yo le gustaba, imaginaba también. Pero todo esto se debía a toda la actividad mental que me generaba el deseo de estar con una mujer y verlo complicado, dificultoso. Después se me pasó y la dejé de ver a esa mujer, pero nunca llegué a decirle nada, solamente me la cruzaba todo el tiempo. Yo vivía muy cerca también del centro, de esa localidad donde estaba el bar y el local de ropa. Otro de los temas que eran de cargada y que me acomplejaban era el tamaño de mi nariz. Tengo una nariz grande, pero tampoco es hiper gigante. Pero ante las cargadas, mi inseguridad, mi dificultad
para enfrentar a los demás, me convenció en algún punto de que era demasiado grande mi nariz. Y empecé a descubrir técnicas que no sé si eran reales, por ahí eran fantasiosas, para disimularla. Una de las cosas era dejarme el pelo un poco largo y que el pelo largo venga un poco hacia mi cara, o al menos que lateralmente el pelo lacio llegue al nivel de la punta de la nariz. Entonces, si yo tengo a alguien a mi perfil, sea derecha o izquierda, van a ver el pelo, no van a ver mi nariz. Entonces ya no parezco, o no saben si soy narigón o no. Después empecé a mirarme en un espejo en el baño, que era un espejo frontal que tenía otros dos espejos laterales que se podían girar. Entonces yo me acercaba al espejo principal y de reojo podía mirar los espejos laterales y ver cuánto se asomaba mi nariz. Y descubrí algo que no sé si era verdad o no, pero mi imaginación me dijo que era verdad, de que yo era más narigón de mi perfil derecho. Perdón, menos narigón. De mi perfil derecho yo era menos narigón. Y mi perfil izquierdo se veía más narigón. Parecía más grande mi nariz cuando me miraba del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces empecé a manejarme en la vida evitando darle a la gente a mi perfil izquierdo. Entonces siempre que iba a un lugar donde había gente que no me conocía, trataba de ubicarme dando mi perfil derecho y que mi perfil izquierdo dé a una pared o a una ventana. También descubrí que cuando me reía se retraen los pómulos hacia atrás y se asoma más la nariz, entonces no me tenía que reír. O solamente podría reírme si no tenía a alguien a mis laterales mirándome, para que no vieran cuánto se asomaba mi nariz cuando me reía. Entonces había situaciones graciosas o chistosas en las que tenía que reprimir la risa porque veía que había gente a mis costados y que se iban a dar cuenta que mi nariz era muy grande. Todos estos fueron sistemas que se fueron creando y que no era tan consciente. Un poco consciente y un poco inconsciente. Después me di cuenta, ¿cómo puedo evitar que alguien se dé cuenta de lo grande que es mi nariz? Cuando voy a un lugar que no hay gente que me conozca, como una fiesta, me quedo toda la fiesta parado en un ángulo del ambiente, de espaldas contra el ángulo. Entonces tengo las dos paredes cubriéndome a mis laterales y es imposible que alguien llegue a estar en mi perfil. Nadie se puede parar en mi perfil porque tengo paredes. Entonces me paraba contra el ángulo en el ambiente, ¿no? Justo en la bisectriz, en el ángulo de 90 grados del salón o el lugar donde fuera. Y por ahí me quedaba parado un largo rato ahí. Y estudiaba muy bien cuándo salir caminando de ahí, evitando que alguien se dé cuenta, que me mire de perfil. Era como una paranoia, seguramente. Después me pude reír de todo esto, ¿no? De las cosas que he perpetrado o los mecanismos que me inventé para disimular mi supuesta narigosidad, ¿no? Otra cosa extrema que llegué a hacer con mi nariz a los 16 años, en pleno secundario, 16 años, renovación del documento nacional de identidad, y me había dado cuenta de que si yo apoyaba el maxilar inferior de diente sobre el superior, así, mi perfil sacaba más mentón y equiparaba a la narigosidad. Sacaba más mentón para afuera y el mentón al asomarse más hacia afuera equiparaba la distancia de la nariz, y no me veía tan narigón. Pero me daba una cara muy extraña, que daba miedo. Y me acuerdo que empecé a acostumbrarme a hacer eso. Cada vez que alguien se paraba en un perfil mío, ponía esta cara, apoyando los dientes inferiores sobre los superiores, para sacar mentón. Y bueno, tal fue el exceso de hacer eso, que quedó registrado en la foto de mi DNI de los 16 años. Renové mi documento con una cara que no era mía, con esa postura facial que adopté. Después lo dejé de hacer con el tiempo y aparte me hacía mal, me hacía doler los dientes, estar mucho tiempo mordiendo de esa forma artificial. Pero bueno, hasta acá esta anécdota muy particular.